Chicos, ¿me están escuchando? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, doctor. Se escucha, buenas tardes. ¿Me escuchan Hola, bien? ¿se escucha bien? Sí, se escucha.
Chicos, ¿me escuchan ahora? Sí, doctor, se escucha bien. Perfecto. Bueno, perfecto. Les voy a pedir, por favor, que habiliten todos la cámara, así nos vemos. Bueno. Ayer habíamos, la última clase, digo, el día jueves, habíamos comenzado con el tema que van a tener conmigo, que es el desarrollo de la bolilla número 5. Yo les había dicho que nos íbamos a ver hoy porque el doctor Nagore no está en la ciudad, así que el día jueves ustedes van a tener clase con el doctor Nagore y el próximo lunes también. Bueno, ¿me escuchan, no? Sí. Chicos, por favor, doctor, se le respondan. entrecortó un poquito. Bien? ¿Cómo? Se lo ve bien, sí, de a rato se entrecorta un poquito. Bueno, perfecto. Vamos a tratar de acercarnos un poco más. Bueno, vamos a ver el punto de contestación de la demanda. Contestación de la demanda. Yo voy a ir desarrollando los puntos en lo posible en el mismo orden que están en el programa. En algún momento vamos a alterar un poco los puntos para que haya una correlación más precisa y puedan entender ustedes bien la relación entre un punto y otro. Les decía entonces, vamos a comenzar con contestación de la demanda. ¿Qué es la contestación de la demanda? La contestación de la demanda es un acto procesal, es un acto procesal a través del cual el demandado alega hechos y antecedentes no incluidos en las excepciones previas que tienen por finalidad rechazar la pretensión del actor. Por lo general también pedimos con expresa imposición de costas al actor. En realidad es un acto procesal y más que ello es, yo diría, una facultad que la ley, el Código de Procedimiento le da al demandado para que pueda ejercer en plenitud la defensa que se propone frente a la demanda que ha sido promovida en su contra. Ustedes saben que acá se trata de procesos bilaterales donde tenemos dos partes, un actor y un demandado. El actor ya confeccionó su demanda, ya presentó la demanda, esa demanda ya fue objeto del primer despacho, donde el juez lo tiene por presentado y ordena inmediatamente el traslado de esa demanda y de la documental acompañada para que el demandado pueda, a partir de allí y en el plazo previsto, según el tipo de proceso de que se trate, que pueda entonces proceder a una adecuada contestación. ¿Cuáles son los plazos para contestar la demanda? Acá lo que tenemos que distinguir especialmente es el tipo de proceso. Ustedes saben que el proceso por excelencia es el proceso ordinario, que son procesos de conocimiento, y reciben ese nombre porque precisamente lo que van a hacer las partes, lo que van a intentar las partes, actor y demandado, es poner en conocimiento del juez los hechos y antecedentes, según el punto de vista de cada uno, por supuesto, pero van a intentar la convicción del juez, van a intentar convencer al juez. Y la única manera de convencer al juez es precisamente poniéndolo en conocimiento de lo que cada uno cree
qué son los hechos que verdaderamente han acontecido para dar lugar a este litigio. Dentro de este grupo de procesos de conocimiento, y lo destaco porque van a ver a medida que avancen en la materia, que hay otros tipos de procesos, como el proceso de ejecución, donde no hay contestación de demanda. Hay solamente una defensa que consiste en la posibilidad de poner excepciones, pero no hay contestación de demanda. En los procesos de conocimiento sí. Y los procesos de conocimiento, en definitiva, son tres: el proceso ordinario, el proceso sumario y el proceso sumarísimo. Vuelvo a los plazos. El plazo, entonces, para contestar la demanda en el proceso ordinario es de 15 días. En el proceso sumario es de 10 días y en el proceso sumarísimo es de 5 días. Como pueden ver, entonces, el proceso de conocimiento por excelencia es el proceso ordinario, que nos ofrece una gran amplitud probatoria, plazos mucho más estirados. El proceso sumario, que también es de conocimiento, es mucho más atenuado, mucho más compacto, donde se reducen no solamente los plazos, y para contestar la demanda es de 10, sino que también se van reduciendo todos los plazos por la celeridad del proceso. Y finalmente tenemos el proceso sumarísimo, que dentro de los procesos de conocimiento es el proceso más rápido. Fíjense que acá el plazo para contestar la demanda es de 5 días. Entonces, repito, proceso ordinario 15 días, proceso sumario 10 días, proceso sumarísimo 5 días. ¿Esto admite alguna excepción? Sí, cuando la demanda sea contra un órgano del Estado, puede ser el Estado nacional, puede ser el Estado provincial o puede ser el Estado municipal. Y acá el plazo para contestar la demanda por parte de estos organismos estatales es otro. Si se trata de un proceso ordinario, el plazo para contestar la demanda es de 60 días. Y en el caso del proceso sumario, el plazo para contestar la demanda es de 20 días. 60 en el ordinario, 20 en el sumario. Cuando se trata, reitero, del Estado, el Estado nacional, el Estado provincial o el Estado municipal. Profesor, ¿son días hábiles o días corridos? No, son días hábiles. Cuando nosotros hablamos en el proceso, son todos días hábiles. No, está bien, pero para que quede claro en cuanto al Estado. No, correcto, sí, siempre hablamos de días hábiles. Siempre hablamos de días hábiles. Está bien la pregunta. Es muy fácil. Por ejemplo, si ustedes dicen el plazo para contestar la demanda es de 10 días, en definitiva son 2 semanas. Lunes a viernes. El plazo para contestar la demanda son 15 días, son 3 semanas. 5 más 5 más 5. Bueno. Seguimos. Disculpe, doctor. Sí. Que también valdría hacer la aclaración de la extensión de la distancia, que se amplía un día. Eso ustedes ya lo saben, el artículo 156 que propone la ampliación del plazo, de todos los plazos, en este caso el plazo para contestar la demanda, pero ese es un artículo general del Código de Procedimiento que lo que prescribe es que se amplía la demanda, en este caso cuando el demandado no esté radicado en la jurisdicción que corresponde al juzgado, en lo que se llama extraña jurisdicción. Y allí ustedes ya saben que la ampliación es de un día cada 200 kilómetros o fracción no inferior de 100. Cada 200 kilómetros es un día. Si está a 250 kilómetros, siguen siendo 2 días. Si está a 310 kilómetros, ya son 2 días, porque son 200 más un día por una fracción no inferior a 100 kilómetros. Bueno, ¿cuáles son los efectos típicos
de la contestación de la demanda. Acá tenemos que distinguir entre los efectos que podemos llamar efectos procesales y los que podemos llamar efectos formales. Efectos procesales y efectos formales. Los efectos procesales son dos, al menos los más importantes. El primero es que, contestada la demanda, corrido el traslado de la demanda y contestada la demanda, el efecto procesal más importante es que acá se produce lo que se llama la traba de la litis, porque mientras tenemos una demanda hay una sola parte. Cuando el demandado contesta la demanda, al mismo tiempo que la contesta se presenta, de tal modo que en esta controversia, en este litigio, vamos a tener ya concretamente las dos partes, la parte actora y la parte demandada. Uno promueve la demanda, el otro hace el ejercicio de su defensa y la contesta. Entonces lo que se produce acá es lo que se conoce, reitero, con el nombre de traba de la litis. Es decir, quedó trabada la controversia definitivamente. Y el otro fenómeno, también en el ámbito de lo estrictamente procesal, es que acá se fija lo que se llama el tema decidendum. A ver, para que sea más sencillo recordar, acá se determina el objeto procesal. Reitero, el segundo efecto procesal es que con la contestación de la demanda se determina el objeto procesal. ¿Y por qué es esto? Porque mientras tenemos la demanda, el juez lo que conoce es la pretensión del actor. Mientras que al momento de contestar la demanda, ya tenemos lo que dice el actor y lo que contesta el demandado. En otras palabras, recién acá vamos a saber de qué estamos hablando. De hecho, muchas veces se produce lo que se llama recaratular la causa, porque el actor le dio una carátula, pero el juez, cuando ve la contestación, dice, no, esto es otra cosa. Entonces ordena recaratular la causa. ¿Por qué? Y porque ya tenemos definido cuál es el objeto procesal. ¿Qué puede hacer el demandado cuando contesta la demanda? Bueno, puede hacer muchas cosas. Puede simplemente contestar la demanda, puede simplemente contestar la demanda y plantear la reconvención, que cuando vamos a ver en otro punto del programa, la reconvención no es otra cosa que una contrademanda, donde las partes cambian absolutamente sus roles. Vamos a tener un actor y un demandado en función de la demanda promovida. Pero si el actor, el demandado, además de contestar la demanda, plantea la reconvención, el demandado, respecto de esa reconvención, se transforma en actor. Y el actor se transforma en demandado. Es una situación bastante interesante, bastante curiosa, donde ambas partes cumplen con los dos roles, actor y demandado, pero se invierten con la reconvención. También puede allanarse, ya vamos a ver qué es esto del allanamiento. Es decir, el demandado puede asumir distintas posturas, que vamos a tratar de ir individualizándolas a cada una de ellas para que ustedes comprendan perfectamente qué actitud puede tener el demandado en su rol de tal. Y también hablando de efectos que trae aparejada la contestación de la demanda, tenemos los efectos formales. Recién vimos efectos procesales, ahora vamos a ver efectos formales. Los efectos formales, en principio, contestada la demanda, no puso las excepciones previas, que fueron las que vimos en la clase pasada, que como ustedes recordarán, el plazo para oponer excepciones es dentro de los primeros 10 días del plazo para contestar la demanda.
O sea que en el proceso ordinario de los 15 días, en los primeros 10, el demandado tiene que oponer las excepciones previas, excepciones de previo y especial pronunciamiento, las que vimos exactamente la clase pasada. Entonces, un efecto formal es que si al contestar la demanda no opuso excepciones, ya no podrá hacerlo. Ni al contestar la demanda, ni en el futuro, porque el plazo para oponer excepciones es dentro de los primeros 10 días. Ese es uno de los efectos formales. Y el otro efecto formal es que el demandado puede, al contestar la demanda, sea en forma expresa o sea en forma tácita, implícita, consentir la prórroga de jurisdicción. A ver, ¿cómo se entiende esto? Ustedes, no sé si ya han visto competencia, pero bueno, saben que todos los jueces tienen jurisdicción, pero solamente algunos tienen competencia. Y ahí había una clasificación de la competencia en razón de la materia, en razón del grado, en razón del territorio, etcétera, etcétera. En el caso de la contestación de la demanda, supongan ustedes que el actor promovió la demanda ante un juez que no es el competente. No es el competente. Y ustedes me dirán, ¿y por qué? Y bueno, porque le venía cómodo ahí. Pónganse, como habíamos dicho en la clase pasada, un accidente automovilístico que ocurrió en Mar del Plata, el juez competente es el juez del lugar del hecho, pero el actor no vive en Mar del Plata. El actor vive a 500, 600 kilómetros. Entonces, ¿qué hace? Promueve la demanda ante un juez que no es el competente. Si el demandado contesta la demanda, pero no opone la excepción de incompetencia, entonces decimos que el demandado está consintiendo la prórroga de competencia, que no es una prórroga de competencia expresa, porque no está pactada por escrito, pero está implícita o tácitamente consentida, porque si contesta la demanda ante el juez que lo ha citado, que no es el juez competente, y no plantea la excepción de incompetencia, entonces ese es uno de los efectos formales, que se trata precisamente de aceptar o consentir esa prórroga de competencia, que como ustedes ya saben, la prórroga de competencia es una excepción al principio general. El principio general dice que la competencia es improrrogable, salvo cuando se trate de una prórroga de la competencia en razón del territorio y por cuestiones absolutamente patrimoniales. Bueno, si el demandado es demandado en un juicio ordinario de daños y perjuicios, puede, al contestar la demanda al juez que él sabe que no es competente, consentir una prórroga de competencia. ¿Por qué? Y porque es en razón del territorio y además es una cuestión de orden patrimonial. Bueno, a ver, plazo, contenido y requisitos. El contenido, el requisito en cuanto al contenido de la demanda, de la contestación de la demanda, es el mismo que la demanda. Yo no sé si ustedes han visto ya demanda, pero el artículo 330 dice cuáles son los requisitos mínimos que tiene que contener una demanda. Bueno, los mismos requisitos son para la contestación de la demanda. Esto es, presentarse, apellido, nombre, domicilio real, constitución de domicilio, relatar con toda claridad y de manera muy concreta y precisa los hechos y antecedentes que el demandado considera que son los procedentes, fundar el derecho. Esto de fundar el derecho no es un requisito indispensable, lo cual no significa que no se ponga, siempre se pone, pero si no se funda el derecho, bueno, es una omisión que puede pasar. ¿Por qué es esto? Porque hay un principio general que ustedes ya conocen, que se llama iuria novit curia.
y esto significa el juez conoce el derecho. De modo entonces que omitir fundamentar el derecho no es omisión, no es óbice para que no prospere la contestación de la demanda porque el juez conoce el derecho. De modo entonces que el contenido en la demanda primero va a tener una presentación, haciendo referencia a la carátula del juicio, al número de expediente y al juzgado de erradicación. Luego tendrá lo que se llama el objeto de la presentación, y ahí el demandado pondrá que viene en tiempo de forma a contestar la demanda impetrada en su contra, solicitando que se la rechace en un todo con expresa imposición de costas al actor. Esto es la presentación. Luego vendrá otro rubro que se llama hechos y antecedentes. Allí el demandado lo que hará es relatar cuáles han sido, a su juicio, los hechos y antecedentes que él utiliza y alega para su defensa en la contestación de la demanda. Se debe acompañar también toda la prueba documental con la contestación de la demanda. Fundamos el derecho y finalmente tenemos el petitorio o petición. Para mí es lo mismo, pero el doctor del Cerro no le gusta que le digan petitorio, por lo tanto ustedes digan petición, que es un resumen. Todos los rubros que se han puesto en la contestación de la demanda, en el rubro petición se condensan, de modo que la petición dirá, al principio se me tenga por presentado parte por constituido el domicilio, se tenga por formalmente contestada la demanda, se tengan por relatados los hechos y antecedentes, se tenga por fundado el derecho que me asiste, es decir, es un compendio, un resumen de todo el contenido de la demanda. Eso en cuanto a el contenido, ¿no es cierto? En cuanto a los requisitos, bueno, acá hay una cuestión que es muy importante, muy importante. El actor promueve la demanda y el demandado, al contestar la demanda, como requisito, ojo, requisito insolayable para contestar la demanda, tiene que reconocer o negar categóricamente los hechos alegados por el actor. No se acepta, porque no es suficiente, una negativa meramente general, salvo dos casos que ahora vamos a ver. Entonces, yo no podría, al contestar la demanda, decir simplemente, señor juez, yo niego en general todos los hechos relatados por el actor. Eso no sirve, no es suficiente. Hay dos casos en los que sí se admite una negativa general, que en realidad, más que una negativa general, se la conoce como negativa en expectativa. ¿Por qué? Porque a veces el que contesta la demanda no lo contesta respecto a hechos personales, sino a hechos de terceros. Y le doy dos ejemplos que son los más típicos. Uno es cuando contesta la demanda el defensor oficial. Ustedes imagínense que el defensor oficial ni lo conoce al demandado. Mucho menos va a conocer los detalles de su vida y mucho menos va a conocer los detalles de la demanda que está contestando. Otro caso típico, donde se da este fenómeno también, es en el caso de los juicios sucesorios. En los juicios sucesorios, el heredero forzoso, si por ahí tiene que contestar una demanda, en realidad no sabe, no conoce los hechos que pudo haber realizado en algún negocio o en alguna actividad determinada el causante. Y no tiene cómo saber si es así o no es así, porque además no tiene por qué conocer, reitero, hechos de terceros. Estos son los únicos dos casos donde sí se admite una negativa genérica, pero en la contestación de la demanda, porque ahí, como dije hace un rato, se entiende como una negativa o respuesta en expectativa. ¿Y por qué en expectativa? Porque en realidad
en este caso, el sucesor que contesta la demanda o el defensor oficial, tendrá que entrar en más detalles cuando haya producido la prueba el actor. Repito, en los casos de una negativa genérica o de una negativa general, una vez que el actor haya producido la prueba en relación a los hechos y antecedentes que alegó en su demanda, es entonces la oportunidad procesal para que ahora sí, en función de los hechos alegados y de la prueba producida por el actor en relación a esos hechos, el demandado pueda entonces manifestarse concretamente y ya hacer una negativa más puntual. Profesor, ¿le Bueno. puedo hacer una pregunta? Sí, cómo no. En el ejemplo de cuando contesta el defensor oficial, ¿es Sí. en relación a cuando, por ejemplo, el demandado no se encuentra en rebeldía, sino que es cuando el demandado no pudo ser notificado de la demanda, entonces el defensor oficial Sí, actúa? en cualquier caso donde el demandado se encuentre impedido de contestar la demanda. Bien, Y en su reemplazo, el único que puede contestar la demanda es el defensor oficial. claro, Ahora, claro. imagínense ustedes que el defensor oficial es un empleado del Estado que no tiene la menor idea de quién es el demandado. Entonces, por una cuestión de orden, por una cuestión de ejercicio de la defensa, ¿qué hace el defensor oficial? Niega absolutamente todos los hechos invocados por el actor. Y acá estamos en presencia de una negativa general, que se acepta. ¿Por qué? Y porque quien está contestando la demanda no tiene posibilidad de hacer una negativa concreta, expresa y puntual. ¿Cuándo lo podrá hacer? Y bueno, cuando el demandado, el actor, produzca prueba respecto de los hechos que alegó y de los hechos que invocó en su demanda, en función de la prueba producida, entonces sí, quien ha contestado la demanda, pese a no conocer los hechos, tiene los elementos suficientes como para poder hacer, si correspondiere, una negativa puntual. ¿Se entiende? ¿Sí? Bueno. Sigo entonces. Otro punto esencial al contestar la demanda es redactar y relatar puntual y concretamente los hechos. Esta exigencia también es para el actor, pero estamos hablando del demandado. Entonces, el demandado, cuando relata los hechos, son hechos en los que él va a fundar su defensa. En consecuencia, el relato de estos hechos tiene que ser puntual y concreto, no pudiendo hacerlo en forma ambigua, de ninguna manera. Con respecto a la prueba documental, también el demandado tiene que acompañarla con la promoción de la contestación de la demanda. No lo puede hacer después. Como regla general, les digo, para que lo tengan en cuenta, sobre todo porque esto es pregunta de examen, la prueba documental siempre se acompaña con la demanda y con la contestación. Para que esto quede claro y no se lo olviden, yo les voy a relatar lo que decía un profesor mío, que ya no está con nosotros, el doctor Giorgi. Él lo decía: si usted va a un baile, porque en aquella época no había boliches, había baile, entonces decía, si usted conoce una señorita y cuando la señorita se retira del baile y usted acompaña a la señorita a su casa, pero no es lo mismo acompañar a la señorita que ofrecerla a la señorita. Bueno, esto es lo mismo. Se acompaña a la documental. El resto de la prueba se ofrece después, pero con toda contestación de demanda o promoción de demanda, la prueba documental en su totalidad se tiene que acompañar con el escrito de inicio. ¿Qué pasa si el demandado no tiene la prueba documental que está utilizando
para poder defenderse, no la tiene en su poder. Bueno, puede ser que la prueba documental que él no puede acompañar la tenga el mismo actor, y obviamente que no la va a llevar al proceso porque no le conviene. Puede ser que esté en una escribanía, puede ser que esté en algún organismo, en algún archivo. Bueno, en ese caso entonces, lo que tiene que hacer es manifestar que se encuentra impedido de acompañar la documental, y en ese caso lo que sí tiene que hacer es denunciar con toda precisión de qué documental se trata, cuál es la fecha de esa documental y en qué domicilio, empresa o archivo se encuentra esa documental, para pedir al juez que intime a la persona o al organismo para que desglose y traiga al expediente esa documentación. ¿Hasta acá se entiende lo que estoy diciendo? Sí, doctor. ¿Sí? Bien. Perfecto. Bien, entonces, cuando yo agrego la documental, ¿qué hace el juez? Cuando recibe la demanda y recibe toda la documental que agregó el actor, ordena el traslado, que el traslado no es ni más ni menos que la invitación a contestarla, por los plazos que ya dijimos, 15 días, 10 días o 5 días, según se trate de un proceso ordinario, sumario o sumarísimo. Cuando el demandado contesta la demanda, también está agregando documental. Y no podemos dejar al actor en una situación de indefensión, razón por la cual el juez lo que va a ordenar es un traslado por 5 días al actor de toda la documental que agregó el demandado. Reitero, el juez va a ordenar un segundo traslado al actor para que se manifieste en relación a los documentos que acompaña el demandado, porque si no estarían en un pie de desigualdad. El demandado está en condiciones de contestar la demanda, manifestar sus hechos, sus antecedentes, acompañar su prueba documental, manifestarse sobre la documental que agregó el actor, y ahora le tenemos que dar al actor la misma posibilidad. Acá quiero aclarar lo siguiente. Cuando se corre traslado al actor respecto de la documental agregada por el demandado, solamente puede expresarse y manifestarse respecto de esa documental. Le está prohibido hacer otra cosa, porque si no dejaríamos en indefensión al demandado o tendríamos que correrle traslado y no terminamos nunca. De modo que el actor no puede ni ampliar su demanda, ni puede alegar cuestiones que no alegó, no puede relatar otros hechos, solamente se puede manifestar dentro del plazo que le da el juez en relación a los documentos agregados por el actor al contestar su demanda. Bueno, a ver, ¿por dónde vamos? Efectos. Bueno, acá hay un punto que es muy importante, que es el silencio en el proceso. Digo, es muy importante porque esto les puedo asegurar que tienen el 150% de posibilidades de que sea una pregunta en el examen. Y esto es precisamente porque, si bien es un artículo más, es un artículo muy importante. Tan importante como que, de no saberlo o de no cumplir con lo que prescribe este artículo, podemos nada más y nada menos que perder el juicio. Así de clarito. Fíjese qué dice el artículo 354. Yo lo voy a leer. En el inciso 1 dice: deberá además reconocer o negar categóricamente cada uno de los hechos expuestos en la demanda, la autenticidad de los documentos acompañados que se le atribuyeren y la recepción de las cartas y telegramas a él dirigidos cuyas copias se acompañen. Bueno, este primer párrafo del primer inciso nos dice
que es obligación insoslayable por parte del demandado. Y esto lo voy a relacionar con lo que hablé hace un rato de la negativa meramente general. No se acepta. El demandado, al contestar la demanda, lo que tiene que hacer es reconocer o negar, pero categóricamente, todos y cada uno de los hechos invocados por el actor en su demanda. Y también tiene que reconocer o negar categóricamente todos los documentos agregados por el actor, sean documentos que se le atribuyen, firmados por él, sean cartas, documentos o telegramas, y ahí deberá decir si lo reconoce o no lo reconoce, si lo recibió o no lo recibió, si ese documento es un documento auténtico o no, si su firma le corresponde o no. Entonces, la primera parte de este artículo nos plantea cuál es el requisito fundamental. Repito, reconocer o negar categóricamente, uno por uno, todos los hechos relatados por el actor en su demanda. Y también reconocer o negar categóricamente todos los documentos que se le atribuyen, todos los telegramas o cartas documento que el actor dice haberle remitido y que el demandado ha recibido. Lo que continúa, lo que sigue en el artículo este, nos dice cuáles son los efectos del incumplimiento de este artículo. Fíjense que dice: su silencio, sus respuestas evasivas o la negativa meramente general podrán estimarse como reconocimiento de la verdad de los hechos pertinentes, ilícitos a que se refieran. En cuanto a los documentos, se los tendrá por reconocidos o recibidos según el caso. Entonces, pasando en limpio esto, quiere decir que si yo no niego en forma concreta y categórica los hechos relatados por el actor en su demanda, el juez podrá tenerlo como una presunción de verosimilitud por parte del actor. Y esto, bueno, si yo estoy diciendo podrá tenerlo, significa que el juez, antes de resolver, antes de expedirse sobre la cuestión, también tendrá que echar una miradita a la prueba ofrecida y producida por el actor. Y allí podrá entonces, con criterio y con conocimiento, decir: tengo por reconocido este hecho o tengo por reconocido este otro hecho. Lo peligroso de esto es con respecto a los documentos. Digo esto porque todos leen el artículo este, pero no saben distinguir el significado de las palabras, que no son las mismas. Porque en una parte dice el juez podrá, y en otra parte dice el juez deberá o se tendrá. Y esto es absolutamente diferente. Quiero decir, el juez podrá evaluar con otros elementos de prueba si a su juicio y a su mérito los dichos y los hechos relatados por el actor son veraces o no. Pero fíjense lo que dice con respecto a los documentos, y acá está el peligro. Dice: se los tendrá por reconocido. Y esto significa, chicos, que el código no le da ninguna posibilidad al juez. Porque el código al juez le dice, con respecto a los hechos, bueno, evalúelo, meritúelo con otros elementos de prueba y después, de acuerdo a la sana crítica y a su opinión personal, expídase. Pero con respecto a los documentos, no. Con respecto a los documentos le dice: usted deberá tener como auténtico aquel documento que el demandado no negó en forma expresa y categórica. Y entonces les doy un ejemplo. Imagínense que estamos en un juicio donde me reclaman
daños y perjuicios por incumplimiento contractual. Este es el ABC, este es el objeto del proceso. Me están diciendo que yo, demandado, no cumplí con un contrato que firmé. Y entonces, ¿qué me traen al juicio como documental? Un contrato. Y un contrato con una supuesta firma mía. Ustedes ya saben cuál es el efecto de una prueba documental, o ya lo van a ver, distinguiendo si es un instrumento público o es un instrumento privado. Obviamente que si me traen un instrumento público, en el 99,9% de los casos es auténtico. Si no, tendré que iniciar un incidente de redargución de falsedad, diciendo que el funcionario que actuó o el escribano que intervino no ha certificado esto y en consecuencia puedo redarguirlo de falsedad. Que les aclare una cosa, yo muy poquitas veces en toda mi carrera he visto juicios de redargución de falsedad y que no son nada fáciles, porque no es sencillo demostrar que un escribano está mintiendo, cuando el principio general es que el escribano es de plena fe. Ahora, cuando me traen un contrato, pero como un instrumento privado, ahí se invierte la carga de la prueba. Así como en el instrumento público, quien trae el instrumento no tiene que probar nada, y es la contraria quien tiene que desconocerlo, en el caso del instrumento privado es al revés. Si la contraria lo desconoce, quien tiene la carga procesal de demostrar la autenticidad es el actor, el que trajo la documental. ¿Y qué pasa si yo no lo desconozco, como dice el código, de manera expresa y categórica? Y el juez va a tener ese contrato por auténtico. Reitero, si se trata de un juicio de cumplimiento contractual y yo no desconozco expresa y categóricamente el contrato y mi firma, estoy tácitamente reconociendo de que me pertenece. Y si me pertenece, va a ser procedente que me exijan el cumplimiento o la reparación de los daños. Y esto me lo están haciendo con un contrato supuestamente trucho. Así que explico este ejemplo un poco burdo para que se entienda concretamente la importancia de este artículo 354, inciso primero, que reitero, tienen el 150% de posibilidad que sea una pregunta en examen. Y que si ustedes no lo contestan correctamente, se van a ver en un problema. Bueno, sigo con este punto de silencio en el proceso. Alteré un poquito el orden del programa porque creo que es consecuente con lo que venimos viendo. Acá dice, falta de contestación de la demanda y de comparecencia a estar a derecho. Comparecencia a estar a derecho. Falta de constitución de domicilio, efectos. Yo les dije hace un rato las distintas posturas que puede tener el demandado al contestar la demanda. Empecemos por lo normal. Lo normal es que el demandado se presente a estar a derecho, que además conteste la demanda con todo el contenido y los requisitos que exige el Código de Procedimientos, y que constituya domicilio, que constituya un domicilio físico y que constituya un domicilio electrónico, y que conteste la demanda. Eso es lo habitual. Ahora, ¿puede darse otros casos? Sí. El demandado puede contestar la demanda y puede no constituir domicilio. No constituye domicilio ni electrónico ni constituye domicilio físico. ¿Y qué pasa? Bueno, cuando el juez lo cita, lo invita a constituir domicilio, pero el juez le dice bajo apercibimiento de ley. ¿Y cuál es el apercibimiento de ley? Esto lo vemos en los artículos 40, 41, 42. El apercibimiento de ley es que si contesta la demanda, no constituye domicilios, se tendrán esos domicilios por constituidos en los estrados del juzgado. ¿Y cuál es el efecto? Es que no me van a notificar de nada. Absolutamente de nada, lo cual
va a implicar que yo demandado, que contesté la demanda, pero que no constituí domicilio, y bueno, tendré que estar todos los días mirando el expediente por la mesa de entrada virtual para ver qué es lo que está pasando en el expediente. Situación que es bastante incómoda y que además implica un riesgo bastante grande, porque todas aquellas resoluciones que el código dice que deben ser notificadas por cédula, no voy a recibir la notificación. Por ejemplo, la apertura a prueba. Y no me voy a enterar. ¿Por qué? Y porque no constituí domicilio y entonces lo tengo constituido en los estrados del juzgado. Ese es el efecto de contestar la demanda y de no constituir domicilio. De modo que yo puedo presentarme, constituir domicilio y no contestar la demanda. ¿Lo puedo hacer? Sí, lo puedo hacer. ¿Cuál es el efecto? No la voy a poder contestar después, solamente voy a hacer acto de presencia a medida que el proceso avance, podré hacer un control de las pruebas que vaya produciendo la contraria, pero voy a estar impedido de todo porque no contesté la demanda. ¿Puede ser? Sí puede ser. ¿Está bien? No, está mal, pero puede ser. También puede ser que yo me presente, como dije, conteste la demanda y no constituya domicilio. En ese caso va a pasar lo que dije hace un rato. Se tendrá la demanda por contestada y me notificaré de todas las resoluciones, con el domicilio constituido en los estrados del juzgado. En otras palabras, mirando permanentemente el expediente, lo cual no es muy cómodo, mucho menos para nosotros los abogados que no tenemos un solo juicio. Y lo otro que finalmente puede hacer también el demandado, podría ser que no conteste la demanda, que no se presente y que no constituya domicilio. En una palabra, que no comparezca. Y entonces acá, para que ustedes vayan vislumbrando cómo se maneja esto, les voy a decir más o menos cómo es el primer despacho del juez cuando recibe la demanda. El juez va a decir, por presentado parte, por constituido los domicilios, por promovida la demanda de daños y perjuicios contra fulano de tal, y después va a decir, traslado a la parte demandada, por el plazo de 15 o 10 días, a quien se cita y emplaza, no es que se lo cita y se le dice vení, para que se presente a estar a derecho, la conteste y ofrezca la prueba de que intente valerse, bajo apercibimiento de declararlo en rebeldía. Ojo con esto, porque es una situación procesal muy desventajosa para quien es declarado en rebeldía y que le va a generar un gran problema. Entonces, repito, con respecto a esto que se llama silencio en el proceso, significa el caso extremo. Aquel demandado que directamente no contestó la demanda, no constituyó domicilio y tampoco se presentó a estar a derecho. Con lo cual, entonces, lo que vamos a hacer es pedir que se lo declare rebelde, que anticipo, la declaración de rebeldía nunca puede ser de oficio, siempre tiene que ser a pedido de parte. Y trae aparejada una serie de consecuencias que son absolutamente desventajosas. ¿Por qué? Porque al rebelde se lo considera un sujeto procesalmente peligroso. Repito, el rebelde es un sujeto procesalmente peligroso. ¿Por qué? Y porque es una persona que puede obstaculizar el avance y el progreso del proceso. Así como en el fuero penal se dicta una prisión preventiva porque se supone que el imputado es peligroso y puede obstaculizar la investigación y puede inclusive irse del país, en el caso del proceso civil es muy parecido, no igual pero parecido. Se lo considera un sujeto procesalmente peligroso. ¿Por qué? Porque es un desacato judicial. Hay un juez que lo ha citado
se cita y emplaza. Entonces, ¿se lo cita para qué? Para que conteste la demanda. ¿Podés hacerlo o no? ¿Se lo cita para qué? Para que constituya domicilio, tanto físico como electrónico. Puede hacerlo o no. Pero se lo emplaza para estar a derecho. Y esto ya no es una citación. Esto es, vení, presentate, porque si no lo haces te voy a declarar en rebeldía, con todas las consecuencias que trae aparejada la declaración en rebeldía, que es el punto que vamos a ver después. Bueno, a ver. Doctor, Sí. siempre y cuando haya podido ser notificado el demandado, si no, no va a estar nunca en rebeldía. Sí, por supuesto, por supuesto. Estamos hablando de que el demandado solamente se puede presentar si ha sido fehacientemente notificado. Ya vamos a ver cuando hablemos de la rebeldía que justamente la notificación fehaciente es uno de los presupuestos necesarios para que se lo declare rebelde. Ustedes saben que hay muchas formas de notificar. La demanda se notifica por cédula, y se notifica en formato papel. Ya no es electrónico esto. Ya va el oficial notificador al domicilio y le deja la demanda y le hace firmar la cédula. También saben que existe la posibilidad, ante una renuencia por parte del demandado a recibir la demanda, también existe lo que se llama notificación bajo responsabilidad de parte. Y hablando de notificación bajo responsabilidad de parte, yo me permito sugerirles y aconsejarles que cuando denuncien un domicilio bajo responsabilidad de parte, estén absolutamente seguros de lo que hacen. ¿Por qué? Porque este domicilio denunciado bajo responsabilidad de parte actora para notificar una demanda no está en el código, no está contemplado eso. Esto es una creación jurisprudencial. En la época que se hizo el código, no sé si éramos más decentes, no sé qué denominación darle, pero cuando el oficial notificador llevaba la demanda era recibido. Hoy por hoy tenemos una gran cantidad de delincuentes que andan sueltos por ahí, nadie se ocupa de meterlos presos, y bueno, jurisprudencialmente se ha tenido que crear esto de denunciar el domicilio bajo responsabilidad de parte. Ahora, esto es un arma de doble filo, porque me ha ocurrido a mí muchas veces y le va a ocurrir a ustedes, que de pronto le digamos al cliente, mirá, no pude notificar la demanda porque no atendió, o porque dijo que salió, atendió a alguien, dijo que no vivía ahí, y claro, el cliente, ávido por llevar adelante su juicio, nos dice, no, vive ahí, yo estoy seguro, pero vos estás seguro que vive ahí. Y si pasé antes de ayer, lo vi ahí, con la mujer tomando mate en la puerta. Ahora, esto es lo que nos dicen, que a veces es verdad y otras veces no es verdad. Entonces, ojo, porque si yo denuncio un domicilio bajo responsabilidad de parte y el demandado efectivamente no vive ahí, y yo sigo adelante con el juicio, con mi demandado declarado en rebeldía, ¿qué es lo que puede pasar? Y puede ser que el demandado se entere por alguna otra vía, porque tiene un amigo en tribunales, porque lo vio en una lista de despacho, o porque se enteró en el club de que está demandado, y entonces se presenta voluntariamente. Y a ver, si ustedes son abogados del demandado en esa condición, ¿qué es lo primero que van a hacer? Y van a pedir que se deje sin efecto la rebeldía. ¿Y qué más van a pedir? Y que el juez ordene la nulidad de todo lo actuado, lo cual significa que si el juicio está por la mitad, como se trata de la notificación de la demanda, que es el primer paso del juicio, de ahí para atrás se cae todo, absolutamente. En otras palabras, hay que empezar el juicio de nuevo. ¿Y quién va a pagar las costas? Que a mitad de juicio son unos cuantos pesos. Lo va a pagar el actor.
Y entonces, ¿cómo le explican ustedes al cliente que además de no ganar el juicio, hay que empezar todo de vuelta, pero va a tener que pagar una ponchada de peso ahora? ¿Y por qué? Y porque hicimos esto. ¿Y qué nos va a decir? Bueno, pero no me lo dijiste esto. Entonces, sugerencia, cuando alguien viene, cliente nuestro, nos dice, vive ahí, ¿vos estás seguro? Estoy seguro que vive ahí. Bueno, yo le hago firmar un escrito. Firmar un escrito donde él me denuncia expresamente de que el demandado vive en la calle tal, número tal, piso tal, departamento tal de la ciudad de Mar del Plata, y expresamente me da instrucciones para que yo lo notifique con domicilio denunciado bajo responsabilidad de parte, manifestando que se hace cargo de todas las eventuales costas. Punto. Entonces, si pasa esto, abriré la carpeta, sacaré el papel y le diré, mira, esto lo firmaste vos. Para evitarse todo esto, algunos jueces lo exigen, otros no, pero hay una manera muy sencilla de evitar esto. Es pedir que se libre un oficio a la Junta Electoral. Entonces, la Junta Electoral va a decir cuál es el último domicilio que tiene registrado. Si coincide el último domicilio con el que yo lo estoy notificando, bueno, el juez podrá no ordenar la nulidad, podrá ordenar a lo mejor la suspensión del proceso, darle un plazo y después continúa. ¿Y por qué? Porque la responsabilidad es del demandado. ¿Y cuál es la responsabilidad? Que cambió de domicilio y que no hizo el cambio en el documento. En consecuencia, yo no soy adivino, ni puedo estar averiguando por toda la ciudad dónde vive el señor. Entonces, reitero, cuando ustedes tengan que denunciar un domicilio bajo responsabilidad de parte y notificar allí, en prevención de todo esto que les estoy diciendo, hagan un paso que los va a demorar unos días, pero que les va a evitar algunos dolores de cabeza. Reitero, un simple oficio a la Junta Nacional Electoral para que nos diga cuál es el último domicilio que tiene registrado el demandado. Y ahí nos dirá, y matamos dos pájaros un tiro. Si el domicilio es otro, bueno, volveremos a hacer la cédula, denunciamos el nuevo domicilio, pero ya lo hacemos como bajo responsabilidad de parte del nuevo, no el anterior, donde notificamos. Y ahí sí hacemos la cédula. Y si el domicilio es el mismo, bueno, entonces lo denunciamos tranquilo, bajo responsabilidad de parte, porque en caso de que haya un intento de pedido de nulidad, simplemente tendremos que exhibir el oficio y decirle, señor juez, la única manera que tengo yo y usted es pedir un oficio a la Junta Nacional Electoral. Y el domicilio coincide con el domicilio donde yo he notificado. Bueno, nos queda para ver allanamiento, reconvención y rebeldía. Yo les voy a adelantar así muy brevemente, y ahora les voy a decir por qué. El allanamiento es cuando el demandado reconoce toda la pretensión del actor, y este allanamiento puede ser total o parcial. La reconvención es cuando el demandado, además de contestar la demanda, reconviene, o sea, promueve una demanda, el demandado contra el actor. Es una contrademanda. Se llama reconvención para no confundirnos. Pero como dije hace un rato, en este fenómeno procesal hay un cambio de roles de 360 grados. El demandado pasa a ser actor y el actor pasa a ser demandado. Y la rebeldía es un acto procesal que pone al rebelde en una situación procesalmente muy difícil, porque van a ver que hay una serie de efectos que son muy fuertes para el declarado rebelde. Así que no voy a seguir avanzando sobre estos puntos porque no quiero cortarlo por el medio. Así que en la próxima clase vamos a seguir con allanamiento, con reconvención y finalmente con rebeldía. Porque reitero, chicos, estos 3 puntos, allanamiento, reconvención y rebeldía, son pregunta de examen. El artículo 354 es pregunta de examen y las excepciones, la enumeración y los efectos de las que vimos en la clase pasada también son pregunta de examen. Así que, ¿hay alguna pregunta?
Doctor, ¿Sí? sí, era cuando se corre el traslado de la demanda y no hay contestación de la demanda, pasa Sí. el plazo para contestarla. Es ahí cuando el juez vuelve a pedir que se conteste la demanda. No, 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 no. No, Si se vence el plazo y no se contestó la demanda, ya no se puede hacer después. eso, Partamos de gracias. una base, hay un principio general en el derecho procesal, y es que los plazos son fatales. Cumplido el plazo, se terminó la historia. No es que el juez va a ordenar un segundo traslado para contestar la demanda, salvo, como dije hace un rato, si no vive ahí. El tema ahí ya es otra cosa. Pero digamos, el plazo para contestar la demanda es un plazo improrrogable, perentorio y fatal. No contestó la demanda, no se presentó, no lo puede hacer después. Pero tengan presente lo que dije hace un rato. Puede presentarse y no contestar la demanda. Porque se presenta, constituye domicilio y no contesta la demanda. ¿La puede contestar después? No. La demanda se contesta dentro de los 15, 10 o 5 días, según se trate de un proceso ordinario, sumario o sumarísimo. Y no hay otra oportunidad para contestarla. Gracias. Bueno, entonces si no hay más preguntas, el jueves van a tener clase con el doctor Nagore y el próximo lunes también con él, que va a continuar normalmente con su cursada. Así que les agradezco la presencia y que tengan un buen estudio. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor.